Bueno, todos hablamos de la nieve hoy porque la mitad del país está con nieve, pero fíjense lo que pasó en Ushuaia. Allí no fue una situación agradable para una pareja que debió ser rescatada tras una avalancha de nieve. Imagínate si nosotros tenemos frío, estar una hora cubierto de nieve por una avalancha. De todos modos lo pueden contar, porque la verdad que se salvaron milagrosamente. Esto ocurrió en Laguna Turquesa, a unos 16 kilómetros de Ushuaia, y de casualidad los vieron, porque había unos snowboarders, según informan las primeras crónicas, que pasaron por ahí, vieron un leve movimiento de algo indefinido, se acercaron, observaron que había un guante, activaron los protocolos, emitieron un aviso a los organismos de emergencia y trabajaron para poder rescatarlos con vida. Mira, las víctimas que no contaban con el equipamiento adecuado fueron auxiliadas en estado de hipotermia, aunque conscientes y sin lesiones de gravedad. Bueno, y estamos en comunicación con Alfonso Lavado, quien es uno de los rescatistas. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, la verdad que increíble lo que pasó con esta pareja, ¿no? Sí, fue un milagro. La verdad que estuve toda la mañana hablando con mucha gente, muchos medios que me han llamado y sigo sosteniendo lo mismo. Fue un milagro cómo se dieron todas las cosas, cómo se alineó todo para que, bueno, que salgan con vida, ¿no? Fue todo así como indican las crónicas, que en realidad ellos estuvieron una hora sepultados bajo la nieve y de casualidad pasaron otros deportistas por ahí y observaron un movimiento raro. Sí, nosotros éramos los deportistas. Nosotros habíamos ingresado al valle muy temprano y bueno, divisamos por una de las cumbres todos los grupos que andaban dando vueltas por la montaña. Habíamos visto a estos chicos entrar tarde, ya después del mediodía, y los vimos de lejos subiendo por una zona media peligrosa. De hecho, le sacamos una foto porque, bueno, nos parecía prudente este tipo de cosas. Cuando uno de golpe ve una acción que no está buena, tenemos acá varios grupos donde compartimos info y nos concientizamos, ¿no? Nos pasó que después de estar todo el día en la montaña haciendo snowboard, nuestra cuarta subida a una cumbre, estábamos en la cumbre esperando unos minutos para tirarnos, ya para irnos para casa, y mirando el paisaje nos damos cuenta que en otro sector de la montaña, no en el sector en el que nos íbamos a tirar, sino en el sector opuesto, se había cortado una avalancha. Lo cual nos pareció raro porque habíamos pasado por ahí hacía unas horas y no había pasado nada. Claro. Mientras charlábamos con mis compañeros con respecto a lo que estábamos viendo, pudimos divisar sobre el depósito de la avalancha, que es el final donde la avalancha frena y deja toda la nieve, pudimos divisar un objeto negro, lo cual no es común porque obviamente una avalancha de nieve polvo como esta es todo blanco. Puede ser una piedra, pero bueno, lo charlamos unos segundos. Mientras lo charlábamos vimos que ese objeto se movía. Cuando vimos que ese objeto se movía, automáticamente activamos el protocolo. Dos de mis amigos bajaron a empezar a desenterrar a estas personas. Yo me quedé en la cumbre de esta montaña haciendo comunicaciones con el equipo de rescate, la comisión de auxilio y el helicóptero. Me bajé unos minutos después, llegué unos 3-4 minutos después a la zona, y ahí automáticamente saqué mis herramientas y empezamos a cavar. Estuvimos más o menos unos 30 minutos cavando los tres para poder desenterrar a las dos personas que estaban completamente cubiertas y completamente bloqueadas por la nieve, no podían moverse ni hacer absolutamente nada. ¡Qué desesperación! Alfonso, ¿de qué temperatura estamos hablando? No tengo exactamente la temperatura de la nieve. Yo calculo que haber estado -5 la nieve, una cosa así, por las mediciones que habíamos hecho a la mañana. El aire estaba frío también, habría también una temperatura de -2, -3 grados. Y bueno, imagínate, cuando nosotros llegamos a las víctimas ya tenían una hora enterrados, estaban los dos con principio de hipotermia, con una hipotermia grado 1 o suave, pero todos muy mojados.
Por suerte también teníamos, aparte del equipo de rescate de avalanchas, teníamos material para mitigar una hipotermia, muchas mantas térmicas, abrigo extra, guantes. ¿Y esta pareja era joven, reaccionó, pudo decir algo? Ellos estaban súper conscientes, de hecho estaban muy cerca uno del otro, estaban a escasos 2 metros y se podían comunicar por abajo de la nieve con gritos, se estaban hablando hacía una hora. Y nada, ellos estaban muy choqueados porque imagínense, ellos no contaban con el equipo de rescate, o sea, no tenían el aparatito para detectar bajo la nieve, o sea que si nosotros no los veíamos... No eran experimentados, decís, Alfonso, no eran experimentados en ir a hacer este tipo de excursiones. Sí eran experimentados a lo que es el deporte, pero no en avalanchas, que son dos cosas distintas. O sea, ellos eran buenos esquiadores, pero no tenían conocimiento en avalancha y terreno de avalancha. Entonces sí, el problema fue ahí, no digamos, en qué tan buenos deportistas eran. Claro. Cometieron un error en subir por el lugar que subieron, un error que lo puede cometer cualquiera que no sepa qué está pasando con el manto, qué condiciones de peligro hay. Pero bueno, como te digo, salió todo súper redondo, los tiempos fueron increíbles, como salió todo muy rápido, el helicóptero llegó a una velocidad espectacular, fue todo muy, muy aceitado. Y seguro te estarán agradeciendo mucho a vos. Gracias, Alfonso, por contarnos esta historia. El milagro en la nieve allí en Ushuaia. Gracias a ustedes, les mando un saludo.